Hola, muy buenas tardes. Me presento, soy Rafael Carrasco, jefe de servicio de medicina intensiva y director gerente del Hospital Universitario del Vinalopó, en Elche. En primer lugar, como moderador de este foro, me gustaría agradecer a Sedisa como entidad organizadora y, por supuesto, a Pfizer como colaborador su amable invitación para participar en este foro, en el mismo, ¿verdad? Durante los primeros 20 minutos hablaremos acerca de la situación actual de la pandemia ocasionada por el SARS-CoV-2, describiendo qué factores han sido los responsables de la evolución de la misma, desde la aparición del primer caso, aquel ya lejano 31 de enero del 2020, ¿verdad?, hasta la actualidad. Y evolución que ha transitado desde un escenario de crisis sanitaria como nunca antes habíamos conocido, hasta la situación actual de aparente control de la pandemia. Posteriormente, el doctor Roger Paredes, al que saludo nuevamente, del Servicio de Enfermedades Infecciosas del Hospital Germán Trias i Pujol, nos hablará sobre la situación epidemiológica actual y las soluciones terapéuticas disponibles adaptadas al perfil del paciente con COVID. Y por último, Rocío Manzano, farmacéutica del Hospital Universitario Clínico San Carlos, tratará sobre nuevos tratamientos innovadores y protocolo de aplicación de los mismos. Finalmente, aunque lo sabes, lo recuerdo, dispondremos de 5 o 10 minutos para atender cuestiones planteadas por los asistentes a este foro, a los que aprovecho también para agradecer su atención. Sin más, pues paso a compartir pantalla e iniciar mi presentación. Estaría aquí, muy bien. Mi charla, hasta las 5:20 más o menos, hablará sobre el necesario cambio de modelo de gestión de la pandemia, atendiendo a la evolución de la misma desde el primer caso hasta la actualidad, ¿no? En primer lugar, a modo de resumen, decir que comentaré la relevancia de los factores que han ido transformando el impacto de la pandemia en nuestra población, en nuestra sociedad y en nuestro sistema sanitario, y que han pasado de vivir una de las mayores crisis conocidas hasta una situación de control. Posteriormente, en base a los datos disponibles, plantearemos posibles futuros escenarios relacionados con la evolución de la pandemia y terminaremos esbozando un plan de gestión general relacionado con el manejo, con la gestión del paciente con COVID. En primer lugar, lo que me refería, hemos pasado de este modelo inicial que tanto nos angustió a todos, hasta un modelo que actualmente, pues bueno, da una sensación de control de la pandemia y de mayor capacidad de reacción frente a lo que todavía sigue sucediendo, ¿no? Aquí he querido enumerar aquellos factores que hemos considerado que son los responsables de esta transformación de la pandemia, de la crisis, y que iremos esbozando uno a uno y que no repito aquí para no hacer tedioso la presentación. En primer lugar, uno de los más importantes, sin duda, ha sido la exposición de la población mundial al virus, al SARS-CoV-2, ¿no? Actualmente, a datos de 20 de noviembre, los casos registrados hasta ese momento superaban los 13,5 millones. Evidentemente, serán muchos más, teniendo en cuenta la ausencia de registro de casos asintomáticos y los sesgos de registro también experimentados desde el inicio de la pandemia. Sin embargo, es un número evidentemente muy importante y que, bueno, pone de relevancia la inmunidad natural desarrollada por gran parte de la población en el momento actual frente a la infección. Recordar también como otro factor importante una de las características inherentes de la familia Coronaviride, que precisamente su capacidad o su comportamiento de mutación continua, de constante tendencia a esta variación genómica, y que desde el inicio de la pandemia hasta la actualidad, pues como sabemos todos, ha dado lugar a diferentes variantes del mismo virus, en el que todos prácticamente han coincidido en esa tendencia evolutiva desde su inicio hacia una mayor capacidad de transmisión y a una menor agresividad desde el punto de vista clínica. Evidentemente, todos sabemos, la variante Ómicron, que es la que actualmente está siendo más prevalente, pues tiene una gran capacidad de transmisión que supera en 10 veces incluso a la responsable de la última ola, que también fue importante y ocasionada por el virus Delta. Por tanto, parece ser que la evolución de los cambios genómicos del virus sigue yendo en esa dirección. Aquí me he querido representar precisamente esta cuestión. Aquí estaríamos representando a las variantes actualmente en liza por desplazar a la variante más frecuente o más prevalente en el momento actual. Si vemos, pues en el cuadrante superior derecho nos encontraríamos aquellas variantes que tendrían mayor capacidad para reinfectar, mayor capacidad de eludir la respuesta inmune y, a su vez, mayor eficacia para infectar células. Como vemos, pues todas las variantes, prácticamente de las media docena que hay ahora, como decía antes, pugnando por este primer puesto en el liderazgo de la pandemia, pues nos apuntan hacia una posible variación, hacia una mayor transmisibilidad, si cabe todavía, respecto a Ómicron,
y también, en base a los datos disponibles, una mayor capacidad para infectar células y, por tanto, de ocasionar cuadros clínicos de alguna o de ciertamente mayor gravedad. La evolución, la decíamos, era así, en líneas generales, hacia esta mayor transmisibilidad y cuadros clínicos menos graves. Y aquí hemos querido representar también la capacidad de transmisión comparado con otros virus conocidos como paperas o sarampión. El número reproductivo de la variante Delta llegaba hasta 8 y el de la variante Omicron multiplica por 3, superando, por tanto, la capacidad de transmisión de otras enfermedades ya conocidas como paperas o como sarampión. Otro factor responsable de este cambio en el perfil actual del paciente COVID es sin duda la gran cobertura vacunal alcanzada a día de hoy en la población general. En España actualmente pues más del 90% de nuestra población mayor de 12 años tiene una cobertura vacunal considerada como adecuada. Si bien sabemos que son muy efectivas para disminuir la probabilidad o la posibilidad de infección, para que se disminuyan las formas moderadas y graves de COVID y que disminuya la letalidad, lo que no debemos olvidar es que las vacunas no mejoran de una manera significativa la capacidad de replicación del virus en pacientes vacunados e infectados, que, como sabéis, tiene lugar a nivel de la mucosa de la vía respiratoria superior. Por tanto, pues estaríamos también con un factor, por un lado, protector, pero que tampoco, de alguna manera, evitaría esta transmisión de la infección. No hay que decir tampoco, o recordar que también muchas de las variantes tienen tendencia a escapar de la cobertura inmune ocasionada por la vacuna. Por tanto, el escenario de la vacuna es importante y es un factor más que ha contribuido, pero como vemos, pues también tiene sus gaps o sus déficits que contribuyen al perfil actual del paciente. No hay que olvidar también que la población general, si bien el cuadro, ya lo hemos dicho varias veces, es más bien leve y cada vez tiende tiene esa tendencia. El grupo de personas vulnerables son aquellos donde los cuadros graves van a ocurrir y donde hay que seguir trabajando con ellos y donde hay que centrar todos nuestros esfuerzos preventivos, diagnósticos y terapéuticos, considerando como población vulnerable, lógicamente, el consenso, así nos lo dice, aquellas personas mayores de 60 años, aquellas personas con enfermedades crónicas, una inmunodepresión significativa y también a mujeres embarazadas. Por supuesto que la aparición de fármacos con actividad antiviral específica contra coronavirus también ha contribuido a que el perfil de la enfermedad pues, pueda ser considerado de manera muy diferente a los momentos iniciales de la pandemia. Si bien aquí no me extenderé, porque el doctor Paredes y Rocío nos hablarán después de este tema largo y tendido, pero sin duda es un factor también a considerar como responsable del cuadro actual. Y por último, también recordar la presencia de las medidas no farmacológicas asociadas a evitar la transmisión de la infección, que también han ido evolucionando a lo largo de la pandemia y que han pasado de ser tremendamente restrictivas al inicio de la misma a ser medidas más liberales y adaptadas a la situación actual en el momento presente y que hay que tener siempre en cuenta y debemos ser capaces también de poder manejarlas y adaptarlas en cada momento a la situación epidemiológica que se requiera precisamente en ese instante. Definitivo, y paso al segundo punto de la charla, hemos pasado, en base a estos factores, de dos escenarios muy diferentes. El modelo inicial de crisis, de colapso del sistema sanitario, de crisis social, sanitaria, en todo lo económica, por qué no decirlo, a una situación actual de mayor contención de la expresividad clínica del virus, con menos colapso del sistema sanitario, menos gravedad de la infección y, por tanto, un modelo bien distinto al inicial. ¿Qué va a pasar en el futuro? Bueno, no lo sabemos, pero evidentemente con los datos disponibles nos aventuramos a plantear tres posibles escenarios. Primero, que se convierta, pues, como otros virus respiratorios, en una infección endémica y que tuviéramos una incidencia baja, pero con casos continuos a lo largo de todo el año con pequeñas variaciones, ¿no? Que sería un escenario a plantear, pero también pudiera ocurrir que si siguiera la evolución de la pandemia con olas epidémicas, de manera que aparecieran variantes más transmisibles con diferentes niveles de agresividad y diferente capacidad también para eludir la respuesta inmune, bien natural o bien condicionada por las vacunas, y que ese fuera un segundo escenario posible. Y luego un tercero, donde tanto el primero como el segundo coexistieran o se fueran alternando. Es decir, tuviéramos esos niveles más o menos de incidencia continua y que se vieran salpicados
por esas olas epidémicas condicionadas por las nuevas variantes que pudieran aparecer y que caracterizan, como decíamos al inicio de la charla, a la familia coronavirus. Sin duda, los datos nos hablan como que el escenario más probable es este último, ¿no? Y el que hemos vivido hasta este momento, donde hemos tenido, nunca hemos dejado de tener casos registrados de la infección, tanto a nivel de casos leves como de hospitalización, como de ocupación de críticos, en ocasiones sistema muy tensionado y otras a un nivel que tampoco ha representado ninguna sobrecarga al sistema. Pero que sin duda pues, este escenario pudiera ser, en base a lo que ya conocemos, el más probable a considerar a corto y medio plazo. En este sentido, pues no tenemos sino que anticiparnos o prever, en base a estos datos, un nuevo modelo de gestión diferente al que hemos utilizado en momentos anteriores, sobre todo iniciales de la pandemia. En primer lugar, y desde el punto de vista ya de la gestión, tenemos que hablar de un diferente impacto en el sistema sanitario, ¿no? Lo hemos comentado que tanto la frecuencia de hospitalización, de ocupación de camas de críticos, como la letalidad se han reducido de manera considerable en la evolución de los cambios genómicos del virus. De manera que la sobrecarga ha pasado de recaer del sistema sanitario desde las camas de críticos, desde las áreas de hospitalización, a los centros de atención primaria y servicios de urgencias, que son los que deben soportar esta presión de casos leves, moderados, en primer nivel. Por tanto, van a ser los dos sistemas que tengamos que, en la medida de lo posible, reforzar de alguna manera y tenerlos preparados para cuando ocurra el nuevo aumento de incidencia por alguna de las nuevas variantes que reemplacen a la actual, pues puedan hacer frente a esta nueva sobrecarga del sistema sin que esto ocasione una alteración de las que o parecida a las que hemos sufrido con anterioridad. Para ello ya sabemos un poco lo que hay que hacer, hemos experimentado alternativas para poder descargar el sistema y aquí pues señalo unas cuantas con las que hemos trabajado nosotros, ¿no? Por ejemplo, fomentar el autocuidado de las formas más leves y que seguir educando a la población. No es necesario que venga usted, que contacte con el sistema sanitario para estas formas leves. Al médico de atención primaria hemos aprendido que relevándolo de actividades de tipo administrativo que hasta ahora desarrollado de manera rutinaria va a tener más tiempo para dedicar a la atención de los pacientes. Hemos descubierto que la atención telefónica telemática fue muy útil y que de una manera adaptada y ordenada es capaz de resolver sobrecargas del sistema y por tanto no hay que olvidar que podemos disponer de ella en cualquier momento. Y también la enfermería de práctica avanzada en nuestro medio, en nuestro departamento, en la última oleada, sí que nos ayudó bastante a la hora de cribar qué pacientes serían subsidiarios o no de atención médica o podían ser subsidiarios de autocuidados o de tratamientos habituales para procesos gripales o procesos respiratorios leves. Por tanto, son algunas de las herramientas que nos ayudarían a que el impacto del sistema sanitario fuera mucho menor, llegado a algún nuevo pico de incidencia, fuera más tolerable y fuera sostenible para todo el sistema. Sin duda que el diagnóstico también debe variar, ya de hecho se está haciendo, se está implementando. Ya hemos pasado de la presión diagnóstica de todo aquel que tenía algún síntoma respiratorio, fuera leve, moderado o grave, a hacerle un test diagnóstico, a considerar la utilidad de esta maniobra, es decir, poner en valor la realización de un test diagnóstico de infección activa, ¿no? Por tanto, son aquellos pacientes con mayor probabilidad o riesgo de tener un cuadro grave, sobre todo los que pertenecen a aquellos grupos que hemos definido como vulnerables, aquellas personas que están en contacto relacionadas con la atención o con estas poblaciones vulnerables, serían donde habría que centrar el foco en el tema de la nueva estrategia diagnóstica en general. Y evitar, por supuesto, que me consta se sigue todavía realizando en algunos centros sanitarios, pruebas diagnósticas de manera sistemática previas al ingreso en centros sanitarios y para determinadas actuaciones asistenciales. Por tanto, incidir en esta necesidad de cambio de estrategia diagnóstica ya implementada, pero que creo que debe desarrollarse con mayor intensidad. Por supuesto, las intervenciones no farmacológicas, lo comentábamos antes, hay que ir adaptándolas. Sabemos que ya no es necesaria en todos los ámbitos el uso de la mascarilla desde hace mucho tiempo. Sin embargo, los pacientes con sintomatología respiratoria todavía sería una recomendación. Tenemos que ser capaces de evitar las cuarentenas, de evitar las incapacidades laborales, salvo que la situación clínica del paciente así nos lo indique.
Los contactos estrechos no deben ser sistemáticamente aislados, sí, hay que tomar precauciones para minimizar el riesgo de transmisión sin duda, pero ya no es necesario con el nivel de gravedad actual de la población general de la infección, pues esto hay que reconsiderarlo y introduciéndolo en aquellas zonas donde todavía esté por cumplimentar esta recomendación. Por supuesto que en las residencias de personas mayores y discapacitados tenemos que seguir trabajando con ellos y que ahí sería recomendable el aislamiento de casos y especial cuidado con los contactos de las personas que trabajan con estos casos. Y, por supuesto, habría que abandonar prácticas consideradas ya de escasa utilidad, como el control de la temperatura corporal a la entrada de determinados establecimientos públicos, la limpieza continua de superficies con soluciones antisépticas, etcétera, que todavía en algunos lugares podemos ver. Por último, debemos tener en cuenta también un cambio en la estrategia de la monitorización epidemiológica. La estrategia actual, sería un poco el mensaje final de esta charla, debe centrarse también en la vigilancia del impacto de la enfermedad en aquellos grupos vulnerables, los indicadores de hospitalizaciones y fallecimientos, y monitorizar los cambios en la tendencia favorable, sin duda, observada hasta ahora, pero sin bajar la guardia para detectar aquellos cambios que requieran o nos obliguen a tomar medidas especiales para evitar saturar el sistema sanitario. Evidentemente no debemos considerar a Ómicron como la última variante de preocupación que vamos a ver relacionada con el SARS-CoV-2. Ya hemos dicho que ya hay otras que están pugnando por alcanzar ese liderazgo con diferentes niveles de transmisibilidad y escape inmunológico y gravedad. Por tanto, hay que estar también preparado por si esto ocurre, poder reaccionar como hemos hecho en anteriores ocasiones. Tenemos que seguir trabajando para obtener muestras para la detección temprana de los cambios genómicos que pudieran afectar al virus porque afectan directamente a los programas de vacunación y a las medidas de contención descritas. En definitiva, debemos conservar aquellas estructuras de vigilancia y de control que ya hemos desarrollado en otros momentos más graves de la pandemia, que no debemos olvidar y que debemos ser capaces de poder volver a utilizar en caso de que sea necesario. Por último, acabaría el tratamiento farmacológico. Yo un poco aquí diré, puesto que Rubén y Rocío van a hablar largo y tendido de ello. Simplemente, pues bueno, que tenemos claro que hay que adaptar el arsenal terapéutico que poquito a poquito vamos teniendo para afrontar la infección de SARS-CoV-2 e ir adaptándolo a cada grupo de paciente en base al riesgo que se tenga y a las capacidades de los fármacos. Por tanto, yo acabo aquí mi presentación y le cedo la palabra, como habíamos dicho antes, al doctor Roger Paredes, que nos hablará sobre la situación epidemiológica actual y las diferentes opciones terapéuticas disponibles adaptadas al perfil del paciente con COVID. Doctor Paredes, le cedo la palabra. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Rafael. Es un placer estar aquí con vosotros. Muchísimas gracias a Cedisa y también a Pfizer por la invitación. Y entonces en media hora intentaré dar un repaso a estos temas, ¿no? Perfecto. Bueno, empezamos con la epidemiología. Entonces, a día de hoy, en el mundo, esto ha sido una pandemia de las más importantes en la historia, con más de 600 millones de casos, una media de 20.000 casos al día y con una afectación, pues bueno, en todo el mundo. Siempre con más números, digamos, en Europa y en América, pero sobre todo porque es donde se reporta más. La parte buena también es que se han administrado muchísimas vacunas, más de 12.000 millones de dosis de vacunas, de manera que bueno, ha sido la humanidad, pues durante estos 2 años se ha visto lo peor y lo mejor. Además de los casos, digamos, que se diagnostican y que se reportan, hay una cantidad de casos, en realidad siempre sabemos que esto es una minoría de los casos reales que pueden existir, y entonces la OMS ha hecho una serie de estimaciones que sugieren un exceso de mortalidad alrededor de 3 millones de personas en todo el mundo. Y aquí podéis ver el exceso de mortalidad en distintas regiones, con una afectación muy importante de la región europea y de las Américas, y seguro que también ha existido en otras áreas. Lo que pasa es que en las otras áreas no existen estas estimaciones. Desde un punto de vista, Rafael comentaba la importancia, digamos, desde un punto de vista económico de esta pandemia. Aquí esto queda claramente reflejado
en el hecho de que la Unión Europea, únicamente la región europea, ha invertido más de 2.000 billones de euros para dar soporte a la pandemia de COVID. Y aquí veis a la derecha un poco cómo ha ido evolucionando en conjunto en Europa las muertes, y como comentaba Rafael, pues cada vez ha ido la mortalidad, el exceso de mortalidad por semanal ha ido disminuyendo, pero tuvimos aquí a la derecha, vemos un brote que hubo justo antes de verano, y existen una serie de datos sugiriendo que seguramente esto va a volver a subir. Entonces, estamos claramente mucho mejor que en las anteriores olas, pero aún así sigue habiendo gente que muere de COVID y que se podría evitar. El virus ha ido evolucionando hacia la acumulación de... Cuando entró por primera vez en los humanos, no había ninguna inmunidad en contra de este virus. Entonces, lo que ha ido haciendo el virus es ir seleccionando mutaciones que le han permitido cada vez replicarse más. Lo que mueve el virus a evolucionar es conseguir una replicación más elevada. Y sobre todo, como podéis ver, muta en muchos sitios, pero sobre todo en la spike, en la espícula, y eso es porque cada vez tiene más barrera inmune que le frena, y entonces lo que va haciendo se va escapando. Pero no tiene nada que ver el hecho que tenga una virulencia, es decir, la virulencia no es un driver de la evolución de este virus. En otras palabras, Omicron ha sido menos virulente, claramente, que Delta. Delta lo fue más que Alfa o Gamma, y no sabemos la próxima por dónde irá. Mientras nos quedemos en el espacio de Omicron, que es lo que parece que está pasando últimamente, pues seguramente iremos muy bien, pero no podemos descartar que pueda haber bueno, que aparezca otra variante y que por algún motivo pueda tener. La próxima sabemos seguro que será más transmisible. Lo que no sabemos es si será igual de virulenta, menos virulenta o más virulenta. Deciros que Omicron en realidad tiene la misma virulencia que Wuhan. Entonces, si la primera variante que nos hubiese entrado hubiese sido Omicron, hubiese generado pues, una situación parecida. La diferencia fundamental no está tanto en el virus, sino en el hecho de que estamos mucho más vacunados. Aquí veis un árbol filogenético que lo que indica es que hasta la aparición de Omicron todas las variantes salían básicamente del origen del virus. No era como con la gripe. En la gripe cada año tenemos una evolución a partir de las variantes que hay anteriormente. Hasta la aparición de Omicron esto no era así. Todas las variantes habían salido de virus que estaban originados alrededor del año 2000. Ya Omicron lo que ha hecho es quedarse dentro de este espacio donde funciona bien, se transmite mucho, cada vez es más difícil encontrar combinaciones que consigan más transmisión. Ya dentro de Omicron sí que está empezando a tener una evolución parecida, aunque son virus muy distintos al virus de la gripe. ¿Cómo estamos en España? Pues en España, a día de hoy he sacado estos datos, viniendo a la reunión, 13 millones de casos, 115.000 muertes, una barbaridad de dosis de vacunas administradas, y a la derecha lo que podéis ver es cómo han ido yendo los casos semanales, que han ido disminuyendo después de este pico importante que fue el pico de la entrada de Omicron. También podéis ver las muertes en blanco, que también la mortalidad ha ido disminuyendo, y cómo las dosis de vacuna pues también han ido disminuyendo, pero básicamente porque hemos ido vacunando a toda la población. Estos son datos de Cataluña de hoy, que me los han pasado esta mañana.
Bueno, buenas tardes a todos, que parece que hemos tenido un problema técnico, así que voy a pasar a compartir mi presentación mientras se soluciona. Ahí iría. Bueno, lo primero de todo, agradecer tanto a SEDISA como a Pfizer la oportunidad de participar en este foro sobre innovación en el tratamiento de COVID-19. Como ha comentado el doctor Carrasco, yo trabajo en el servicio de farmacia del Hospital Clínico San Carlos de Madrid y un poco la idea que me han transmitido, que quería que contaran en estos 20 minutillos, es hablar un poco sobre los nuevos tratamientos de COVID y más sobre la visión de la farmacia hospitalaria y cómo hemos trabajado a nivel de circuitos, protocolo y validación de estos nuevos fármacos. Quería empezar la sesión. Ay, un minuto. Algo he hecho mal. Un segundo. Ahora, quería iniciar mi sesión con... ¿me podéis confirmar que se ve? Que ahora mismo no sé si... Sí, sí se ve. Y se escucha y todo perfecto, vale, pues seguimos. Quería empezar mi parte con esta imagen que, como comentaba el doctor Carrasco, lógicamente no tiene nada que ver lo que nos enfrentamos a principios del 2020 con lo que estamos viviendo actualmente, ¿no? Lógicamente, cuando nos golpeó esa primera ola de la pandemia, no nos llegaba apenas información ni de China, algo más de Italia, no sabíamos cómo actuar. Se empezaron a utilizar fármacos que lógicamente no tenían un respaldo de ensayos clínicos detrás porque no había dado tiempo. Recuerdo que se empezó a utilizar, ¿no?, ese Dolquín, ese Caletra, pensando que podían tener cierto efecto antiviral, que luego posteriormente se vio que no, pero por fortuna no empezamos a reclutar pacientes dentro de los ensayos clínicos. Y esto nos permitió pues, que ya posicionar los corticoides, el tema de la anticoagulación, tocilizumab, baricitinib, los nuevos antivirales orales, por supuesto las vacunas, ¿no?, y los anticuerpos monoclonales. Entonces, la función, yo creo, de la farmacia hospitalaria pues, ha variado un poco, ¿no?, desde ese inicio de pandemia a lo que hacemos actualmente. Sobre todo en febrero o marzo, ¿no? Yo recuerdo que la labor iba más por participación en protocolos. Creo que, al menos mi sensación o la manera que tuvimos de trabajar en mi centro, sí que se constituyó un grupo de trabajo totalmente multidisciplinar. Recuerdo que por supuesto, en ese grupo había médicos de múltiples especialidades, había internistas, especialistas en enfermedades infecciosas, intensivistas, médicos de urgencias, pero es que también había mucha gente de medicina de laboratorio y estábamos también en farmacia, ¿no? Yo creo que esto siempre enriquece. En esta primera parte de la pandemia, por parte de los servicios de farmacia de hospital, creo que también se llevó a cabo una labor importante a nivel de gestión de fármacos esenciales. Vivimos momentos tensos de escasez de determinados fármacos, de pacientes de UVI y demás, que creo que bueno, se hizo un manejo tanto a nivel de los servicios de farmacia de los hospitales como a nivel centrales para paliar esto, y yo creo que se hizo bastante bien. Y otro punto que yo creo que también desarrollamos es a nivel de validación de tratamientos. Esto es una tarea que nosotros hacemos de manera habitual en los servicios de farmacia, pero se dio la peculiaridad que en esos primeros momentos de la pandemia eran médicos de múltiples especialidades los que estaban atendiendo a estos pacientes y en muchos casos no estaban familiarizados con los tratamientos que estaban utilizando. Entonces hubo que intensificar más ese modelo de validación de tratamientos y estar pues, totalmente disponibles para cualquier consulta que nos tuvieran que hacer. Como ya han comentado, ¿no? Por fortuna, a medida que ha ido evolucionando la pandemia, el arsenal terapéutico del que disponemos actualmente no tiene nada que ver con ese de los inicios, ¿no?, a nivel de nuevos antivirales, de nuevos anticuerpos monoclonales y, por supuesto, de las vacunas. Desde los servicios de farmacia se ha hecho también una labor a nivel de la gestión de las vacunas, que ahí no voy a entrar porque no es lo que compete a esta charla, pero sí que creo que las funciones las hemos modificado un poquito. Actualmente, y ya desde hace unos meses, ¿no?, desde que tenemos disponibles bastantes estas terapias, lo que hemos hecho es trabajar en la generación de circuitos que nos asegurasen que los pacientes que se podían beneficiar de estos nuevos fármacos tuviesen el acceso más ágil a ellos y de la manera más segura. Como ya han comentado mis compañeros, traigo esta imagen, ¿no?, para recalcar el tema de las nuevas variantes, que esto lo que ha hecho es que a nivel de protocolización, yo creo que es el protocolo que más se ha actualizado desde que empezó la pandemia
continuamente aparecía una nueva variante, había que reposicionar fármacos, cuáles seguían siendo útiles, cuáles no. Esta imagen que les muestro es de una publicación de hace escasos 3 días, ¿vale? De sublinajes de Omicron. Y si ven, por ejemplo, el apartado de BQ1.1, que ya es un sublinaje, ¿no? que parece que está circulando bastante por Estados Unidos y Europa, el panorama a nivel de anticuerpos monoclonales es bastante desolador, ¿no? Desde el Ministerio de Sanidad y a través de la Agencia Española del Medicamento se publicó un documento donde se establecían como unos criterios de priorización para valorar el uso de estas nuevas terapias. No voy a entrar mucho, voy a contar unas breves pinceladas. Esta es la versión que está actualmente colgada en la página de la Agencia Española del Medicamento y que también se va actualizando periódicamente. En ella básicamente contemplan un escenario de COVID grave o crítico y un escenario de COVID leve o moderado. En el grave o crítico es donde posicionarían a los anticuerpos monoclonales, ¿no? Inicialmente se exigía un resultado negativo, esto ya se ha modificado y bastaría con un bajo nivel de protección y analizar cada caso individualmente. Y en el caso de los COVID leve moderados, sitúa una primera línea de tratamiento antiviral con Paxlovid y en caso de no ser esta posible, pues ya en función del estado serológico, valorar anticuerpos monoclonales o el resto de antivirales disponibles. Este es el documento que les comentaba de la agencia en su última actualización de noviembre, que es el que está ahora disponible en su página web. En el documento se nos indica que, lógicamente, esto no son unas recomendaciones de uso, sino que debido a la limitada disponibilidad de estos fármacos, pues han establecido unos criterios para priorizar este acceso precoz, ¿no? en los pacientes que más se puedan beneficiar. Actualmente, ¿qué tenemos disponible? A nivel de antivirales tendríamos Remdesivir, Nirmatrelvir, Ritonavir y Molnupiravir. Molnupiravir no estaría comercializado en Europa actualmente, pero sí que tendríamos acceso a él a través de medicamentos especiales de la Agencia Española de Medicamentos. Y por su parte, a nivel de anticuerpos monoclonales, estarían disponibles Casirivimab, Indevimab, Sotrovimab, y es la primera vez que nos posicionan a Cilgavimab, Tixagevimab como opción en tratamiento. Hasta ahora solo lo teníamos disponible como profilaxis. Les traigo aquí una serie de pantallazos de los grupos de pacientes que priorizan, ¿no? En este documento de la agencia. Básicamente son 4 grupos a tener en cuenta. El primero de ellos sería independiente del estado de vacunación y serían aquellas personas inmunocomprometidas o con otras condiciones de alto riesgo, que son las que se muestran ahí, que no voy a entrar en ellas. Un segundo grupo, que serían todas aquellas personas no vacunadas mayores de 80 años. Y los últimos grupos serían aquellas personas que, teniendo más de 65 años, bien no se han vacunado o hace más de 6 meses que recibieron la última dosis de vacuna y además deben presentar algún factor de riesgo para progresión a COVID grave. Los factores de riesgo son los que muestro en esta última imagen y simplemente para comentar que esto también se ha ido actualizando. Por ejemplo, en esta última actualización, la enfermedad renal crónica, que hasta hace 2 meses se ponía el límite en un filtrado de 45, actualmente estaría en 60. O se ha incluido también aquellas personas con un bajo peso, un IMC por debajo de 18,5. ¿Cómo trabajamos en mi hospital? ¿No? Que es lo que me han pedido un poco que transmitiera aquí. Esto sería, en principio, el circuito para paciente ingresado, sobre todo. Lo que hacemos fundamentalmente en el momento que tenemos disponibles estas nuevas terapias es reunirnos con los médicos, fundamentalmente con los médicos que van a prescribir más habitualmente estos fármacos, y se discute con ellos cuál creemos que va a ser el circuito más ágil dentro de nuestro hospital. Paralelamente, desde farmacia, generamos en nuestro sistema de prescripción electrónica asistida unos protocolos de uso para que sea más fácil, ¿no? Prescribir estos fármacos. Por ejemplo, tenemos un protocolo de Remdesivir 3 días en el que se vuelca la carga el primer día y 2 días de mantenimiento, otro de 5 días si el paciente presenta neumonía, o por ejemplo tenemos varios protocolos de tocilizumab separados por dosis según peso. En general, siempre que pautan un tratamiento de este tipo suelen contactarnos telefónicamente. En el caso en el que siempre lo hacen es en el caso de Sotrovimab, puesto que para tenerlo disponible requerimos que la Agencia Española del Medicamento nos dé su visto bueno. Entonces, como estos criterios, pues como les comentaba, se han ido modificando, pues sí que se suele comentar el caso y se decide cuál es la mejor opción en ese momento. Otra cosa que nos pareció importante con estos nuevos fármacos era hacer un seguimiento de la dispensación. Lógicamente, en un hospital como el que trabajo yo, con el tamaño que tiene es imposible hacer trazabilidad de todo lo que sale de la farmacia, pero sí nos parecía importante hacerlo con estos fármacos, de tal manera que una vez que la enfermera recibe la medicación para el paciente que corresponde, nos avisa.
la farmacia de que ya ha recibido esta medicación. Y por supuesto siempre que se pueda registrar. Nosotros a día de hoy tenemos un par de bases de datos, una en la que recogemos los tratamientos con Remdesivir y si se ha producido alguna suspensión del ciclo antes de finalizarlo, pues intentamos recoger si es bien porque el paciente estaba mucho mejor y ha sido de alta y no ha terminado su tratamiento, o porque a lo mejor ha habido algún evento adverso, ha presentado una elevación de transaminasas pues por encima de los valores que nos indica ficha técnica o lo que sea. Y tenemos, por ejemplo, también otra base de datos en la que hacemos un seguimiento de aquellos pacientes que han estado en tratamiento con Sotrovimab. En abril de este mismo año, por fin está disponible Paxlovid, ¿no? Cuya principal ventaja es que va a ser un fármaco de administración oral, ¿no? Que vamos a poder administrar de manera ambulatoria a los pacientes sin necesidad de ingresarlos o de que tengan que acudir a los hospitales para administrarlo. No voy a entrar a nivel de ensayos y demás, porque bueno, creo que no era, luego si queréis comentamos algo, pero bueno, en definitiva, principal ventaja que es oral, va a ser un inhibidor de la proteasa del virus. Su principal inconveniente, pues que viene coformulado con ritonavir, ¿no? Es un fármaco, el ritonavir, que ya conocemos muy bien de su uso en VIH, ¿no? Y sabemos que pues, con lo que más cuidado hay que tener es con su perfil de interacciones. Les traigo aquí un estudio que lo que hacía era mirar, cogieron una cohorte de pacientes COVID positivos, tanto hospitalizados como no hospitalizados, intentaron ver cuánta sería la prevalencia de contraindicaciones para el fármaco. Contabilizaban varias cosas, ¿vale? De edad, peso y demás. Yo me voy a centrar únicamente en el tema de interacciones. Lo que más me interesa es la primera columna, que sería la de paciente externo, ¿no? Donde consta outpatient. Aquí lo que hicieron es coger pacientes que llevaban tratamientos que eran metabolizados por citocromo 3A, pero aquellos que la FDA decía expresamente que estaban contraindicados. Y se vio que era aproximadamente de un 4% la prevalencia de pacientes que tenían este tipo de medicación. Algo importante que a veces no tenemos en cuenta es que este fármaco Paxlovid también se metaboliza por citocromo 3A. Entonces, pacientes que hayan estado en tratamiento con inductores de citocromo las 2 semanas previas, no tendrá mucho sentido poner un Paxlovid porque su metabolismo va a ser tan rápido que posiblemente la actividad antiviral pues, se va a ver mermada. Como ven, lógicamente, el porcentaje de pacientes con uso de inductores es bastante inferior al que toma fármacos que se metabolizan por este citocromo. Cuando hablamos de la inhibición tenemos que saber de qué estamos hablando, de esta inhibición de la enzima. Esto es algo que yo hablo muchas veces con los médicos prescriptores cuando hacemos la recomendación, ¿no? de modificaciones de medicación concomitante. La inhibición de la enzima que realiza el ritonavir es una inhibición irreversible. Y en este estudio lo que se vio es que cuando se exponía la enzima al ritonavir, esta tardaba 3 días desde la suspensión de ritonavir en recuperar su actividad, ¿vale? Por eso cuando, por ejemplo, a lo mejor decimos que se suspenda una histatina y que no se reintroduzca a lo mejor la atorvastatina hasta 3 días después de haber terminado el tratamiento con Paxlovid. ¿Qué nos vamos a encontrar también? Que esta población que se va a priorizar a recibir estos fármacos es una población con múltiples comorbilidades, ¿no? Va a ser una población anciana, inmunodeprimida, en la gran mayoría de los casos pluripatológica y polimedicada. A mi modo de ver, en este perfil la atención farmacéutica va a ser indispensable. Primero, cuando hablamos de antivirales orales que no se van a administrar en el ambiente hospitalario, creo que hay que asegurarse de que los pacientes van a recibir toda la información que necesitan sobre estos fármacos. Y luego, por supuesto, tendremos que revisar que se cumplen criterios de priorización y que no presenta ninguna de las contraindicaciones de uso. ¿Cómo funcionamos en la Comunidad de Madrid? Así, a modo de resumen, en el circuito prescripción-validación. ¿Los médicos tienen que meter el tratamiento? Bueno, el MUP es el módulo único de prescripción, lo que vendría a ser la receta electrónica. En la plataforma les pide que marquen qué criterios cumple para ser candidato a Paxlovid y les hace también marcar que han chequeado interacciones. Esto se nos vuelca a otra plataforma donde es donde vamos a validar los farmacéuticos y lo que se ha hecho en esta plataforma es un volcado de todos los tratamientos que recoge el paciente tanto a nivel de oficina de farmacia como de servicios de farmacia de hospital, de tal manera que nos muestra ya un primer chequeo de esas interacciones. ¿Qué hicimos nosotros? En el momento que se nos informó que íbamos a tener ya disponible este fármaco para su uso, actualizamos protocolo y establecimos un circuito de validación, dispensación y atención farmacéutica. Lo primero de todo fue reunirnos, en este caso, con los médicos del servicio de urgencias, que eran principalmente los que más uso iban a hacer del fármaco,
y se definió con ellos cuál creíamos que era el mejor circuito. Posteriormente se diseñaron unas instrucciones de validación, dispensación y atención farmacéutica para que todos los farmacéuticos del servicio las conociésemos y actuásemos igual ante estos tratamientos, y se instauró el circuito, esto en periodo de día y medio. Y aquí os traigo un resumen de cómo trabajamos, cómo se ha trabajado desde que está disponible y cómo lo hacemos actualmente. El médico prescriptor va a identificar a ese paciente que considera que es susceptible de beneficiarse de un tratamiento con Paxlovid y nos lo va a comunicar a farmacia. Se va a valorar el caso, se va a revisar ese cumplimiento de criterios, se va a revisar la función renal, ¿no?, para ver si no hay contraindicación o si requiere ajuste de dosis, y se va a proceder a la revisión de las interacciones. ¿Cómo trabajamos nosotros? Para revisar estas interacciones consultamos varias bases de datos. Os traigo aquí personalmente, a mí la que más me gusta, me parece que es muy completa, es la de la Universidad de Liverpool, pero ojo, algo importante, cuando un fármaco no nos aparezca en esa base de datos, no significa que no interaccione, ¿vale? Como farmacéuticos tenemos que ir un punto más allá. Si el fármaco no consta, habrá que irse a las fichas técnicas de los fármacos, revisar metabolismos y predecir si puede haber una potencial interacción o no. Cuando tenemos toda esta información, volvemos a contactar con el médico prescriptor y se le indican los ajustes que creemos que son necesarios. Si hay que suspender alguna medicación, modificar alguna dosis, lo que consideremos. Esto el médico lo recoge y prescribe MUP. Esto se nos vuelca, como decía, a esta otra plataforma donde vamos a realizar la validación farmacéutica y ya procederíamos a la dispensación del fármaco. En nuestro centro se decidió que únicamente íbamos a suministrar las dosis necesarias para el tratamiento completo. Con esto quiero decir, el envase de Paxlovid viene con su medicación suficiente para 5 días de tratamiento, además de manera bastante clara, un blister por día, un trozo amarillo que son los 3 comprimidos a tomar por la mañana y otra parte azul con los 3 comprimidos de la noche, pero en el caso de que el paciente presente una función renal, ¿no?, entre 60 y 30 mililitros minuto, hay que ajustarlo y en lugar de 3 comprimidos, ¿no?, será un comprimido de nirmatrelvir y uno de ritonavir cada 12 horas. Lo que hacemos es quitar el comprimido sobrante para evitar en la medida de lo posible errores de sobredosificación, puesto que el paciente va a estar en su domicilio y no lo vamos a tener tan controlado como si estuviera ingresado. En este momento también realizamos esa atención farmacéutica con el paciente. Le volvemos a insistir en que nos diga si no toma nada más aparte de lo que ya tenemos registrado, y se le dice también que evite iniciar ningún tratamiento nuevo mientras dure el tratamiento con Paxlovid, ni ningún tratamiento de herbolario, ninguna medicación, ningún producto de herbolario, que a veces no lo tienen en cuenta. Le suministramos tanto información oral como escrita. Creo que es importante que tengan un soporte escrito, un soporte físico que llevarse a casa, porque muchas veces en el shock del hospital y de la urgencia la información que transmitimos pues, no se retiene lo suficientemente bien. Una cosa diferente que hicimos con este circuito respecto a otros que tenemos en la farmacia es que consideramos que lo más lógico era que el farmacéutico fuera el que se trasladase al servicio a la urgencia, al circuito COVID que tenemos dentro de la urgencia, a dispensar el fármaco y a dar esa atención farmacéutica. No nos parecía lógico que pacientes que ya habían sido diagnosticados de su COVID estuviesen paseando por el hospital o incluso esperando en nuestras salas de espera de consultas externas, donde la cantidad de pacientes de alto riesgo de mala evolución si se infectan por SARS-CoV-2 que tenemos ahí es muy elevado. Me encantaría traeros nuestros datos propios de interacciones, que los tenemos, pero justo los tenemos mandados para una comunicación a un congreso y no os los puedo contar. Entonces, a cambio, os traigo este artículo en el que lo que hicieron era intentar predecir en una cohorte de pacientes ancianos polimedicados. Toda la cohorte tenía más de 5 medicamentos. Me parece, de hecho, que la mediana eran 10 medicamentos. Pues en cuántos, ¿no?, si se les, teóricamente, se les exponía a un tratamiento con Paxlovid, cuántos presentarían interacción. Entonces, en este perfil de pacientes se vio que casi un 68% de los pacientes presentarían una interacción, siendo las más habituales con medicaciones antitrombóticas o estatinas. Esto simplemente lo que nos quiere decir es que es un porcentaje elevado, por tanto, pues tenemos que estar atentos y hacer las recomendaciones necesarias para utilizar Paxlovid de la manera más segura posible. Y ya para terminar, simplemente comentar que creo que, o lo que hemos intentado al menos los farmacéuticos que trabajamos en los servicios de farmacia del hospital, es intentar adaptarnos a las necesidades que han ido surgiendo en cada momento de la pandemia, y se han intentado plantear circuitos que asegurasen la mejor atención farmacéutica en cada momento. Yo aquí os he contado un poco lo que hemos hecho con el paciente que sí que acude al hospital, pero son múltiples también las
publicaciones de compañeros, ¿no?, sobre la telefarmacia, cómo se ha hecho llegar esa atención farmacéutica a pacientes a su domicilio que no podían acudir en esos momentos al hospital. Y por otra parte, lo que comentaba al principio, creo que en esta patología la multidisciplinaridad ha sido muy real, o al menos yo en mi hospital la he sentido muy real, tanto a nivel de temas más generales como creación de circuitos o de protocolos, como en evaluaciones concretas de pacientes. Y creo que al final el que distintos especialistas demos nuestro punto de vista siempre se complementa muy bien y da un valor añadido a los pacientes. Por mi parte nada más. Muchísimas gracias por su atención y ya nada, quedo a su disposición para preguntas, comentarios, lo que considere. Muchas gracias, Rocío. Si os parece, doctor Roger, parece que la conexión es más estable. Podemos retomar un poco la presentación y luego pasamos a los turnos de preguntas, ¿ok? Siento mucho, os pido disculpas, no sé exactamente qué es lo que ha pasado, pero me ha expulsado. Vale, yo creo que me había quedado en esta diapositiva, si me podéis confirmar, en las opciones terapéuticas, ¿verdad? Entonces, si acaso vuelvo a empezar por aquí. Nosotros cuando nos planteamos un tratamiento, unas opciones terapéuticas en paciente ambulatorio, nos tenemos que preguntar... Perdón, Roger, yo no veo la presentación. ¿La audiencia ve la presentación? Disculpa, tienes razón. ¿Ahora? Ahora, genial, gracias. Bueno, disculpad, de verdad. Vale. Bueno, las 4 W que nos tenemos que plantear están aquí. El tratamiento antiviral ambulatorio es, a día de hoy, únicamente para paciente de alto riesgo, ¿de acuerdo? Luego podemos entrar en más estudios. A día de hoy es en paciente de alto riesgo, que hemos definido anteriormente quién era el paciente de alto riesgo. ¿Cuáles son los tratamientos que están priorizados a día de hoy? Pues claramente los antivirales de molécula pequeña. Paxlovid es el primero porque es vía oral, ¿de acuerdo? Y eso permite que se administre en principio a mucha más gente. Remdesivir es igual de efectivo que Paxlovid, pero necesita una administración endovenosa. Y después tenemos Sotrovimab y Evusheld, que se han visto sometidos, aún hay mucha controversia sobre si siguen o no siendo efectivos. Es posible que, y va variando, porque las variantes, como os he contado antes, van acumulando mutaciones en la envuelta y esto va afectando la susceptibilidad, pero la discutiremos. Y recientemente tenemos datos de Molnupiravir, que a día de hoy no ha conseguido demostrar una eficacia elevada ni en pacientes de alto riesgo ni en pacientes de bajo riesgo. ¿Cuándo tenemos que tratar? Pues los primeros 5 o 7 días. Cuanto antes, mejor, de todas maneras. Para Paxlovid claramente los estudios están hechos hasta 5 días y para Remdesivir pues podemos alargar hasta 7. En realidad, cuanto antes, mejor. ¿Y dónde? Pues bueno, esto es una discusión más logística que tienen que tener los distintos hospitales, ¿no? Algunos en el hospital de día, otros en las urgencias, etc. Bueno, entonces lo que hacemos es, el virus entra en la célula, tiene un ciclo celular que incluye la unión, la entrada, la proteólisis y la replicación, y los distintos antivirales bloquean a distintos puntos. Esta diapositiva es un poco resumen de los principales ensayos clínicos de tratamiento temprano en COVID, y lo que se ve es que básicamente todos, excepto Molnupiravir, han dado una eficacia buena, ¿de acuerdo? Una eficacia, una reducción de un 70%. La mayoría de ellos se hicieron en pacientes no vacunados y en el momento en que predominaba la delta. Pero veis que en conjunto, en pacientes de alto riesgo, pues una efectividad buena. Los monoclonales. Funcionaban muy bien, iban muy bien y han tenido muy buenos resultados hasta la llegada de Omicron. Entonces veis aquí que con la llegada de Omicron muchos monoclonales pasan el virus se va volviendo resistente a muchos de los monoclonales. Por ejemplo, cae el monoclonal de Roche, el Regeneron, y había demostrado beneficios en mortalidad en pacientes hospitalizados, pues desafortunadamente cae. Y después pues nos quedamos con los dos, que son Cilgavimab y Tixagevimab, y Sotrovimab, que son Evusheld y Sotrovimab. Y básicamente lo que vamos haciendo es con cada subvariante de Omicron vamos viendo, este está un poco mejor, este está un poco peor, etc. Lo que vemos es que Sotrovimab está más o menos en naranja y que sí que según las distintas variantes de Omicron, pues por ejemplo la 4.5 Evusheld mantenía un fold change parecido, pero con otras variantes, por ejemplo con BQ
pues se dispara a más de 400. Con lo cual, y luego tenemos Bebtelovimab, que estaba aprobado en Estados Unidos, que iba muy bien hasta que entra la BQ y BQ se lo carga totalmente. Pero luego viene la BF7 y vuelve a ser. Con lo cual, es un negocio un poco complicado. Decir que haya un fold change no quiere decir necesariamente que el fármaco no sea activo, ¿de acuerdo? Con lo cual la interpretación de estos resultados, porque por ejemplo tener un fold change de 100 veces con este anticuerpo A, pues a pesar de todo, bueno, pues podemos seguir teniendo niveles elevados de este anticuerpo y que sean activos. Pero en conjunto lo que vemos todos es que estos fármacos se van volviendo, digamos, resistentes. El virus se va volviendo resistente y es complicado. Los efectos de los monoclonales, siempre hablamos del efecto neutralizante y es uno de los efectos, de los mecanismos, pero además de todo esto, los monoclonales también opsonizan y también inducen lo que se llama la citotoxicidad mediada por anticuerpos, que incluye, pues, una vez se une el monoclonal a la célula infectada, pues activa la fagocitosis o la citotoxicidad. Las CD8, por ejemplo, o los macrófagos vienen y se comen a la célula. Entonces lo que vemos es que Evusheld y Sotrovimab tienen efectos un poco distintos, porque Evusheld se diseñó para no tener estos efectos de ADCC y eso fue porque a veces se han asociado a toxicidad, que no se ha demostrado a día de hoy, mientras que Sotrovimab tiene una actividad citotóxica inducida por Sotrovimab y que realmente se busca. Y en la discusión está si esta actividad ADCC con una susceptibilidad parcialmente conservada, pues permite todavía utilizar Sotrovimab, sí o no. Lo que sí que está muy claro es que un fármaco que funciona muy bien es Paxlovid, y aquí tenéis los datos de resumen del EPIC High Risk, que es un estudio que se publicó en el New England, y aquí lo que veis es que en pacientes de alto riesgo, en pacientes no vacunados, que tenían un virus Delta, y tenían alto riesgo, la utilización de Paxlovid redujo casi un 90% el riesgo de hospitalización y muerte respecto a placebo, con una reducción absoluta de riesgo de 5,6. ¿Vale? La pregunta sigue siendo, bueno, ¿y qué pasa con Omicron y qué pasa en personas vacunadas? Entonces han salido distintos estudios en vida real, y este es uno de ellos, este se publicó en el New England también, y este es un estudio en vida real hecho en Israel, que lo que se ve, en resumen, analizan a personas con Omicron y lo que ven realmente es que sigue existiendo una protección de Paxlovid, sigue protegiendo independientemente del estado de vacunación, sobre todo a las personas de más de 65 años. Y por eso, en los criterios anteriores de la EMS se incluía una persona de más de 65 años que esté vacunada, ¿vale? Pero que tenga como mínimo un factor de riesgo. Por lo cual Paxlovid sigue funcionando en estos pacientes. Las interacciones es la limitación fundamental, tanto de Paxlovid como de los nuevos inhibidores de proteasa que vendrán, pero se han comentado ya y no entraremos, ¿de acuerdo? Otros fármacos que funcionan bien en estos pacientes, pues Remdesivir. El problema principal de Remdesivir, se tolera bien, etcétera, pero se necesita una administración endovenosa. Solo comentaros que se están desarrollando un profármaco oral de Remdesivir y que también tiene una buena actividad como mínimo in vitro, pero que se están iniciando los ensayos clínicos y con lo cual la eficacia real se desconoce. Molnupiravir, el ensayo clínico MOVe-OUT, que era un ensayo parecido al del EPIC-HR y el de Pinetree, pues nada, solo consiguió demostrar una reducción del 30%, cosa que es una pena porque in vitro funcionaba realmente muy bien. Y recientemente se han publicado los datos del estudio enorme, el Panoramic, con más de 20.000 pacientes. Y aquí lo que veis es que el problema está en que el número de hospitalizaciones, el número de muertes fue realmente muy bajo, incluso en la rama control. Con lo cual, estos ensayos, el tamaño, digamos, del efecto en personas con bajo riesgo es muy pequeño. Dicho de otra manera, si la persona no tiene alto riesgo, muy probablemente no vale la pena darle un antiviral y como se ha comentado anteriormente, es mejor hacer un autocuidado y vigilar. Ahora bien, en las personas de alto riesgo, en estas sí, porque hay un porcentaje de estas personas que bueno, van a tener complicaciones y son complicaciones que las podemos evitar. Lo que se sugería de Molnupiravir es que aceleraba la curación, o, bueno, la resolución de los síntomas, y es verdad. El problema está, y esto es un poco una cosa que las distintas compañías están, digamos, promocionando. Lo que pasa es que eso
Aquí la cuestión está en cuánto tenemos que pagar por este fármaco. Es decir, está muy claro invertir para fármacos que disminuyan la hospitalización y la mortalidad, también en fármacos que puedan disminuir, por ejemplo, el COVID persistente, y esto hay algunos datos que sugieren de una corte de veteranos que un tratamiento antiviral temprano con Paxlovid podría reducir estos síntomas post-COVID, pero si lo único que hace el fármaco es reducir los síntomas, pues bueno, tenemos otros fármacos que son mucho más baratos, genéricos, que sirven para eso, ¿de acuerdo? Con lo cual ahí está la discusión. Muy brevemente, en pacientes hospitalizados, sabemos, ahí existe este gráfico de Siddiqui, que se ha hecho muy famoso con las distintas fases de la infección. Primero una infección temprana, donde hay replicación, después una activación inmunitaria, una hiperinflamación, que es lo que te lleva al paciente a necesitar mucho oxígeno y desafortunadamente hasta más de un 10% terminar en la UCI. Y recordar que cuando estás en la UCI, pues hasta un 30% de los pacientes se pueden llegar a morir. ¿Vale? Con lo cual nosotros lo que queremos es cortar este camino de que hace el paciente al principio. Lo que pasa es que datos hemos publicado en el grupo de Active3-TICO, en este ensayo en Annals Internal Medicine, cuando buscas y detectas viremia en plasma, la antigenemia de virus, pues siguen habiendo pacientes que continúan estando. Es decir, esto de las fases va bien para orientarnos, pero no es ni mucho menos perfecto. Hay personas con una enfermedad aparentemente leve o de pocos días que tienen una viremia muy elevada y que estas personas, aunque parezca que estén muy bien, van a evolucionar mal. Y hay otras personas que están en fases más avanzadas, por ejemplo, personas que están con ventilación no invasiva o alto flujo, en las que realmente sigue detectándose virus en sangre, y con lo cual en estas personas un antiviral seguramente sería beneficioso, porque la detección de este virus a niveles suficientemente altos también empeora el pronóstico. De manera que lo de tratar nos tenemos que ir moviendo a medida que también nos vamos centrando en qué poblaciones son más necesarias tratar. Tendremos que ir desarrollando, y uno de los retos será desarrollar una medicina un poco más personalizada. Deciros solo estos datos, ¿no? Se había dicho que los monoclonales, por ejemplo el de Regeneron en pacientes hospitalizados, pues no hacían, en pacientes con cánulas de alto flujo o ventilación no invasiva no tenía un efecto. Nosotros en un estudio que publicamos en la Respiratory Medicine vimos que lo que pasa es que era un endpoint secundario y con lo cual no lo podemos confirmar de manera sólida desde un punto de vista estricto estadístico, pero sí que se veía una disminución del 30% de mortalidad. Y esta disminución del 30% de mortalidad sobre todo se veía en las personas que estaban con gafas de alto flujo o ventilación no invasiva. Con lo cual, en estas personas, esto lo que quiere decir es que en estas personas podemos hacerlo mejor. Y además, un antiviral, porque no deja de ser un antiviral, puede ser una buena cosa. Finalmente, hay mucha discusión sobre la utilización de los monoclonales con serología previa o no. Yo lo que os quería enseñar es que hay no todos los monoclonales son iguales. Algunos monoclonales existe una estratificación tanto de eficacia como de seguridad. Por ejemplo, en este monoclonal de Brie, por ejemplo, existía en Regeneron y existía también en Bamlanivimab. Pero, por ejemplo, en Sotrovimab no. Con lo cual, el hecho de que le pidamos a la gente que haga una serología antes de administrar Sotrovimab, desde mi punto de vista y con los datos que tenemos en la mano, no tiene ningún sentido. Solo complica las cosas, tanto para eficacia como para seguridad. Y ya, pues lo dejo aquí, ¿no? Se han visto grandes avances en la terapéutica del COVID en muy poco tiempo. Aún así, necesitamos mejores antivirales. En pacientes hospitalizados seguramente tenemos que empezar a explorar combinaciones de antivirales. En pacientes no hospitalizados lo que buscamos es proteger a los vulnerables. Hicimos una sesión, la doctora Mateo de mi equipo hizo una sesión en el hospital con otras especialidades. Claro, la conclusión es que realmente tenemos muchos. Los otros servicios decían es que realmente hay muchos pacientes que toman estas dosis de corticoides o que tienen más de 65 años y tienen insuficiencia renal. Pues sí, hay un subgrupo de pacientes, los estamos infratratando y estamos jugando un poco la ruleta rusa con estos pacientes. Es decir, la cuestión es, la mayoría irán bien, seguro, la mayoría irán bien. Pero lo que es muy importante es que el clínico entienda que hay que tratar al paciente cuando todavía está bien. Porque cuando el paciente empeora, cuando el paciente necesita gafas de alto flujo, aunque sea menos que antes, cuando el paciente necesita gafas de alto flujo, a partir de ahí ya empezamos a perder el control y todos los que hemos tratado pacientes de estos sabemos que hay una parte
que no lo tenemos bien controlado y sigue habiendo complicaciones importantes. El hecho de que nos vamos moviendo tenemos que ir yendo hacia unos tratamientos un poco más dirigidos y no solo de los días, ¿no? Que parece que esto a partir del día 7, a partir del día 10, es una cosa que no tiene ningún sentido desde el punto de vista de patogénesis, es una cosa que tiene sentido en el momento en que faltaban fármacos y teníamos que asegurar que se dieran a las personas que se pudieran beneficiar más, pero a día de hoy el concepto de los días es muy poco sensible y específico y muy poco discriminativo. Y claramente necesitamos adaptar los modelos de cuidado. Una de las cuestiones en las distintas comunidades, por ejemplo en Cataluña, no tenemos el Paxlovid, no está disponible en los hospitales a día de hoy. Y después, desde que el médico lo prescribe, se valida, lo tiene que ir a buscar a una farmacia en la calle. Se sabe que solo un 50% de los pacientes a los que se le ha prescrito Paxlovid, por ejemplo, terminan yéndolo a buscar y después un global de todos los Paxlovids que se han comprado en España, creo que se han terminado recetando menos del 2%. O sea, que quiere decir que podemos hacer más y además son fármacos que, a mi entender, si no me equivoco, están ya pagados. Es decir, que lo que va a pasar es que estos fármacos se van se van a no utilizar y se terminan tirando. En todo caso, recordar bien los criterios, utilizarlo en paciente de alto riesgo, en paciente de bajo riesgo seguramente no hace falta, pero en paciente de alto riesgo sí, y es una capa adicional para controlar la epidemia. Y nada, muchísimas gracias. Dar las gracias al equipo, porque somos un equipo que hacemos investigación y clínica, pero como todos vosotros, fue un equipo multidisciplinar y lo dieron todo y siempre sigo dando gracias a todo el equipo y todo lo que dieron para los pacientes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Roger. Muchísimas gracias también, Rocío. Vemos la audiencia si nos plantea alguna cuestión en el chat. De momento parece que no. Yo sí que, soy intensivista y hemos vivido un poco lo que ya habéis comentado. A día de hoy un paciente que ingresara en UCI que ha pasado ya cuando estaba en una situación, digamos, leve, a pesar del Paxlovid, pasó a la situación que requirió hospitalización alto flujo no invasiva, que empiezo con Remdesivir, una vez hospitalizado, aún así sigue deteriorándose. ¿Qué herramientas tengo? ¿Qué actitud pensáis desde el punto de vista del tratamiento farmacológico sería la más idónea en esta situación? Sí, lo que tenemos más datos a día de hoy es sobre todo con los inmunomoduladores y o sea, dexametasona e inmunomoduladores. Hasta ahora, debido sobre todo a los datos de Regeneron, no se consideraba utilizar monoclonales en pacientes que están en alto flujo. Lo que pasa es que los datos de Bushell pues son realmente muy interesantes y muy claros. Faltan ensayos. Seguramente faltan más ensayos y se van a realizar ensayos de combinación de tratamientos en estos pacientes. Luego está la posibilidad de incrementar las dosis de dexametasona y van a haber ensayos de combinar distintos inmunomoduladores a la vez. Pero bueno, pues ahí es lo que tenemos a día de hoy y claramente los anticoagulantes también, que esto no lo comentamos, pero la heparina de bajo peso sigue siendo muy importante en estos pacientes y curiosamente lo que aprendimos es que probablemente no hace falta hacer una anticoagulación completa en los pacientes más graves, sino que con una anticoagulación profiláctica o a niveles más bajos pues también funciona. No sé, Rocío, ¿tú cómo ves? Yo estaba pensando que voy a aprovechar que os tengo aquí a los dos, que en otros foros, ¿no? de COVID, claro, el planteamiento ahora es que el paciente que se ve actualmente, ¿no? Por supuesto, no tiene nada que ver con los ensayos clínicos y que el más complejo, lo que estamos viendo ahora es este paciente hematológico, ¿no? Que positiviza PCRs de 20 ciclos. ¿Qué hacemos? Le hemos dado ya su Remdesivir, damos otro, doblamos dosis de otro, combinamos con Remdesivir. A ver qué experiencia tenéis vosotros con esto. Pues nosotros, a pesar de todo, nos portamos bastante bien. Seguimos bastante las guías y lo otro lo intentamos hacer dentro de los ensayos clínicos. Claramente, ahora tenemos dos tipos de paciente. El paciente mayor, con mucha comorbilidad y que además se presenta muchas veces sin neumonía, es decir, si un paciente se presenta con insuficiencia cardíaca o con una descompensación. Y ahí
La verdad es que faltan datos sobre el papel de los antivirales en las manifestaciones digamos, sistémicas, extrapulmonares. No hay muchos datos. Pero el más difícil de llevar es el inmunodeprimido, que básicamente hace lo que le da la gana. Es decir, el inmunodeprimido rompe las guías. Esto de los días 7 se lo come, se te presenta o en el día 3 con una neumonía terrible o en el día 25 con una neumonía que se ha ido instaurando lentamente y de repente tiene una neumonía súper grave. Claramente lo que se ve ahora, por ejemplo, uno de los estudios que ya ha empezado en Estados Unidos, va a empezar en España, es en la duración de Paxlovid, ¿no? Es decir, en paciente ambulatorio, sobre todo inmunodeprimido, si tenemos que dar 5 días, 10 o 15. Lo que nos dice la experiencia es que seguramente el antiviral hace una parte solo y que el sistema inmune hace el resto. Porque si fuera solo el antiviral, seguramente ya lo veríamos, ¿no? En el paciente inmunodeprimido, el antiviral seguramente lo que está haciendo es ayudar. En este paciente es muy probable que sea interesante también a valorar combinaciones de tratamientos. Y me consta que compañeros pues están haciendo distintas intervenciones en distintos hospitales. A mí me parece todo muy bien y no tengo nada que decir. Yo la única cosa es que sí que sería muy importante aprender. Quiero decir que si se tienen que hacer estas intervenciones que sean en ensayos clínicos controlados. Por una cuestión de que si no, no aprendemos. Por ejemplo, hubo un tiempo en que se dieron mucho plasma convalescente, ¿verdad? Se dio plasma convalescente. Entonces, en Estados Unidos había un grupo que dio 30.000 dosis de plasma convalescente. Entonces, en esa época que había mucho Twitter, había un tío que le contestó, dice, 30.000 dosis de plasma convalescente, ¿no? Explicaba, nos ha dado 30.000 dosis. Y había otro que le contestó, 30.000 oportunidades perdidas, ¿vale? Entonces, yo un poco me quedo con esta segunda. Es decir, está muy bien que lo hagas, pero tienes que tener siempre alternativa, porque es que si no, no aprendes. Y te puedes pasar un año haciendo una intervención que luego en realidad no funciona. Y esto lo hemos visto en el COVID. ¿Cuántas cosas hemos creído que funcionaban y después pues no han funcionado, ¿no? Entonces, a ver, la lógica nos dice que en estos pacientes inmunodeprimidos combinar tratamientos sería mejor, alargar seguramente los tratamientos sería mejor, claramente 5 días de Remdesivir no les hace nada. No les hace nada, quiero decir, no es suficiente, no quiere decir que no lo tengamos que utilizar, ¿eh? Pero lo que es muy importante es que nos organicemos y que las intervenciones sean aprendiendo, que sea con grupos con... Sí, totalmente de acuerdo. ¿Qué pauta utilizáis de Remdesivir, por ejemplo? ¿Perdona? ¿Qué pauta utilizáis con Remdesivir? Nosotros lo que hacemos... Según respuesta, perdón. Sí, no, lo que hacemos es, nosotros empezamos siempre con los 5 días y según respuesta a veces nos planteamos el retratamiento, pero para eso el compromiso que hemos llegado con nuestra farmacia estamos muy contentos, nos llevamos muy bien con la farmacia de Caltreti, cosa que no pasa siempre, ¿eh? A veces el pobre farmacéutico tiene un trabajo un poco duro, ¿no? Porque el clínico va de Salvador y el farmacéutico tiene que a veces parar los pies y decirle te estás inventando cosas, esto tiene riesgo, etc. Pero nosotros hacemos eso. Y lo que sí que intentamos es intentar evidenciar persistencia de virus. El otro problema que tenemos es que el CT es un mal marcador. El CT es un marcador que es muy variable dependiendo de quién lo toma, no lo puedes comparar entre centros, tiene que ser siempre con el mismo método y ahí te da, yo no me los creo mucho, pero lo que sí me creo es que hay una presencia de virus. Entonces, si el paciente clínicamente empeora o no mejora y persiste con un CT, digamos, bajo, que a mí me da igual que sea de 25 a que sea de 30 o que sea de 15, porque no, entonces ahí a veces retratamos. Entonces, yo creo que sí que en este momento hay una oportunidad todavía de añadirse otro IMAP en paciente inmunodeprimido y además esto está bastante dentro de las guías, con lo cual no es nada, digamos, punky que nos estemos inventando. Y ahí, entonces, y lo otro es, claro, los inmunomoduladores, que en pacientes inmunodeprimidos tampoco sabemos. Pero bueno, estamos ahí. Vamos a empezar una plataforma de ensayos que vamos a probar también dos inmunomoduladores a la vez versus uno, etcétera. Y bueno, desafortunadamente, bueno, esto tarda tiempo.
Rocío, ¿hacéis algo similar en vuestro hospital, en vuestro entorno? Sí, nosotros, o sea, el protocolo estándar, ¿no? Por así decirlo, está como muy bien definido. El problema es eso, que los pacientes que te vienen generalmente no se adaptan al protocolo estándar. Es lo que estamos viendo actualmente. Más claro, ¿no? Para este paciente anciano que viene a la urgencia, lo tenemos todo como un poco más claro todos, pero es verdad que ese perfil del inmunodeprimido llega un momento que ya no sabes qué hacer. Que dices, subo dosis de Sotro, asocias segundo ciclo de Remdesivir, pero efectivamente lo que comentabais es que la respuesta está en ensayos clínicos. En lugar de probar cada uno en nuestro centro lo que se nos va ocurriendo, pues intentar de introducir estos pacientes en ensayos y que nos dé respuestas de verdad. ¿Habéis incorporado Ruggier o Shell en vuestra práctica habitual a raíz del estudio vuestro, a pesar de los sesgos o las limitaciones, mejor dicho? No lo hemos hecho precisamente por los sesgos y las limitaciones. Es decir, estos resultados son resultados que en realidad son estudios, este estudio estaba planteado para tiempo hasta recuperación completa como endpoint primario, y entonces en realidad hay un hallazgo secundario, digamos, no especificado, y esto nos ha llevado a mucha discusión. Si creemos que es cierto, creemos que es verdad, ¿vale? De hecho, estamos bastante seguros de que es verdad, porque además liga mucho, pero estadísticamente no es suficientemente sólido como para poder hacer una recomendación. Y entonces, esto tiene implicaciones de cara a ver qué endpoint tenemos que utilizar en los ensayos clínicos. Claramente, al final, lo que ha solucionado más es cuando veíamos reducción de mortalidad. Y a día de hoy, reducción de mortalidad la podemos conseguir en vuestros pacientes, en la UCI, ¿no? Claramente se necesitan fármacos para pacientes en la UCI. Y para pacientes, sobre todo también en esta fase, digamos, UCI o pre-UCI, depende del hospital, ¿no? De la UCI, digamos, respiratoria. Donde ahí sí que parece ser que se había dicho que los antivirales no pintaban nada, yo creo que no es cierto. Yo creo que no es cierto, que ahí es donde precisamente distintos fármacos pueden funcionar. Luego hay fármacos nuevos que están apareciendo que son muy interesantes, que ya son que son fármacos que van al huésped, digamos, a factores del huésped, que hay algunos fármacos que son, por ejemplo, hay un inhibidor de los microtúbulos, hay otros fármacos que tienen un efecto antiviral y antiinflamatorio a la vez. Es decir, el campo está realmente avanzando, pero el target tiene que ser en estos pacientes y en el paciente inmunocomprometido, porque en la mayoría de los ensayos solo eran un 15% los inmunodeprimidos. Entonces, pero claro, como cada hospital tiene un número limitado de inmunodeprimidos, aunque tenga muchos, pero no deja ser limitado para los endpoints, ahí sí que lo que es interesante es que lo más inteligente sería organizarnos. Eso sería lo más inteligente. Organizarnos con preguntas muy concretas e intentar hacer todos lo mismo y ver si, no sé, 2 versus 1 o con Sotro, sin Sotro, con Rende más tiempo o con Paxlovid más Rende. Por ejemplo, Paxlovid tiene una actividad antiviral potente, pero a día de hoy no está aprobado para el uso intrahospitalario en paciente hospitalizado. Con lo cual, bueno, ¿por qué no? La combinación de los dos, Remdesivir con Paxlovid. ¿Y conocéis ningún estudio donde se haya ni siquiera Paxlovid? Se va a hacer uno, sí, se va a hacer uno. Se va a hacer. Sí, se está a punto de empezar uno. Se intentó hacer uno con una formulación parecida a un primo de Paxlovid, pero que era endovenoso y daba una serie de problemas, que este no fue. Pero Paxlovid se va a intentar, sí. Y después hay otros inhibidores de proteasa que también se van a evaluar en pacientes hospitalizados. Yo creo que iremos a tratamiento combinado en estos pacientes, pero claro, tenemos que hacerlo sistemáticamente. Si no, pues bueno, yo tengo 3 casos, este me fue bien, el otro me fue mal, este se curó milagrosamente y yo ya después de 2 años de COVID ya no lo escucho. No estamos para esto ya, ¿eh? Muy bien, llegamos ya al tiempo, es una pena, que nos estamos pasando muy bien, muy interesante. La audiencia no plantea de momento nada y bueno, tenemos que dejarlo. Oye, muchas gracias, ha sido un placer compartir estos minutitos con vosotros. Y nada, un abrazo fuerte y nos vemos. Muy bien. Muchas gracias. Hasta luego. Chao.